souls be healed. I could see the city light, my heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I want to take you home. We're gonna take you back home. We're gonna take you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy nos acompaña la doctora Claudia Edwards Patiño eh, con el tema Un solo bienestar para cumplir con la Agenda 2030. Pues la doctora Edwards es médica veterinaria zootecnista, maestra y doctora en ciencias, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, directora de programas en Humane World for Animals, diplomada en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en prevención, reacción e intervención ante la violencia y maltrato animal por el International Council of Criminological and Forensic Research, diplomada en veterinaria forense, diplomada en Ciencias Forenses Animales por la Universidad de Medellín, certificada en pequeñas especies, etología, bienestar animal y veterinaria forense por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es conferenciante nacional e internacional en temas de desastres, etología y maltrato animal. Ha capacitado a diversas autoridades sobre este tema en México, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Chile, Vietnam, entre otros. Es autora de diversas publicaciones en materia de bienestar animal, presidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, SOMEVA, tesorera de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense y representante para México desde el 2023 de The International Scientific Working Group of Animal Forensic Sciences. Pues muchísimas gracias, doctora Edwards. Bienvenida y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes en este diplomado, compartiendo este espacio con mucha gente maravillosa, así que es un gran honor. Ahí ya debería de verse, ¿cierto? Perfecto. Súper, si en algún momento me congelo, no se ve bien, apago mi cámara. Nada más me avisas. Bueno, entonces de nuevo muchas gracias. Em, Vamos a hablar un poco sobre este tema de una sola salud y un solo bienestar para cumplir con la Agenda 2030. Como pues ya bien oyeron, yo soy la directora de programas de Humane World for Animals, antes conocido como Humane Society International. Y yo tengo 10 años trabajando en esta organización, además de dar clases en la UNAM y otras cosas. Bueno, pues este es mi trabajo más importante, mi trabajo principal. Y lo que quiero hacer con esta plática que vamos a tener el día de hoy es, pues, contarles un poco desde nuestra organización cómo es que trabajamos en este marco del One Health y del World Welfare, porque para nosotros, y yo estoy segura que es la realidad de las personas que trabajamos con los animales, que a veces nos dicen, pero ¿por qué con los animales si hay tanta gente sufriendo, si hay tantas personas que necesitan también ayuda y por qué se centran en los animales? Y yo siempre respondo que en realidad ayudamos a los animales, pero ayudamos, o sea, en realidad ayudamos a las personas a través de los animales. Obviamente los animales son nuestro foco principal, pero eso no quita que nosotros podamos cooperar con la salud y el bienestar también de los humanos. Y eso es justamente en lo que nos vamos a concentrar ahora, ¿no? ¿Cómo es que a través del bienestar animal podemos tener un bienestar humano? Y, ay, díseme.
fue la palabra agenda, creo. Entonces, lo que vamos a ver en esta plática del día de hoy es qué es una sola salud, qué es un solo bienestar, qué es la Agenda 2030, cómo podemos relacionar estos conceptos de One Health y One Welfare con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, un caso de éxito del trabajo que hacemos en Aguascalientes, algunos de los retos actuales que podamos tener, que necesitamos para ir avanzando y unas conclusiones. Entonces, empecemos con qué es una sola salud o el término en inglés que se usa es One Health. Y básicamente es un enfoque integral que lo que va a hacer es que nosotros tenemos, digamos, el mundo con tres componentes en este caso, que son los animales, el mundo vegetal, todas las plantas y el mundo de los seres humanos. Toda esta unión del medio ambiente en el que nos desarrollamos todo, pues tiene vínculos, están interconectados, no son independientes. Lo que pasa en un lugar afecta en el otro, tanto positivo como negativo. Entonces, la premisa de esta una sola salud es que dice que si los animales están enfermos, pues los humanos se van a enfermar y el ambiente, las plantas van a estar enfermas. Si los animales están saludables, las plantas están saludables, el humano va a estar saludable. Entonces, se establece este marco de una sola salud para poder tener métodos de vigilancia, de control de enfermedades y que todo el mundo podamos, y todo el mundo me refiero a animales, plantas y seres humanos, podamos vivir en un ambiente, en un medio ambiente saludable. Y de eso se trata, ¿no? De saber que todo está interconectado y que cuando nosotros, como les decía, trabajamos por una especie o por varias especies, estamos también ayudando al resto del planeta, incluyendo a los animales humanos. Em, Así que siempre la gente que nos dedicamos a trabajar con los animales también ayudamos a las personas. Ahora, al término de una sola salud, se une un término que lo acompaña, que han trabajado personas distintas, pero que al final sigue siendo esta misma unión, que es un solo bienestar. Esta sombrilla grande de un solo bienestar también habla sobre la interconexión que hay no solamente entre la salud, que si bien sabemos el bienestar es un concepto muy amplio que incluye tanto la salud física como la salud mental, la parte de One Health se dedica como exclusivamente a lo que tiene que ver con enfermedades y el One Welfare lo que dice es, bueno, también nos importa el resto del componente del bienestar, no solamente esta parte de la salud. Sin embargo, el concepto pues sigue siendo en el fondo el mismo, la integración de esta situación de bienestar animal, bienestar humano, del bienestar de las plantas y en general, de todo el ecosistema. Cuando nosotros pensamos, de nuevo, que si el ser humano tiene una buena calidad de vida, está sin violencia, vive feliz, no tiene estrés, pues obviamente los animales que viven alrededor de ellos, pues vamos a intentar expender este mismo bienestar. Y al contrario, si los animales viven en bienestar, nosotros también vamos a estar en bienestar. No me voy a concentrar en la definición de bienestar para esta presentación, pero quiero que sepan que el bienestar no significa estar bien, eso sería un término absoluto y de manera científica, medible, no usamos bienestar en el término absoluto que significaría la completa salud y armonía de un animal con respecto al ambiente, porque la verdad es que nadie puede estar en completa paz y armonía física y mental completamente todo el tiempo con el ambiente. Siempre hay calor, sed, hambre y distintos estresores, así que el bienestar animal es un concepto mucho más complejo que habla sobre cómo los animales se adaptan o no se adaptan, cómo reaccionan al ambiente durante su vida y su muerte. Em, Ahora, siguiente cosa para poder entender lo que vamos a platicar ahora es la Agenda 2030. La Agenda 2030 fue aprobada por la ONU en el 2015
tenemos que decir que para el 2018 parece que México no estaba haciendo lo que se requería para poder llegar al 2030. La intención de esta agenda fue desarrollar 17 objetivos de desarrollo sostenible que van a buscar la transformación de este mundo, un mundo más próspero, en donde no vaya a haber hambre, donde la gente tenga más equidad, donde haya equidad de género, de acceso a la salud, a los recursos, que se cuide el agua, que se cuide el ambiente, que es como cuando doy mis clases de bioética, que es como una cosa bien utópica, pero está maravilloso tenerla em, plasmada en un documento en donde tenemos estos 17 objetivos que vamos a intentar trabajar como mundo, es decir, como distintos países, cómo podemos ir colaborando a tener, pues, justamente un mundo mejor en el cual podamos vivir con más paz, con más igualdad, con más equidad, en un ambiente mucho más saludable. Así que si ustedes se fijan, pues va claramente en los mismos términos en los que queremos vivir y trabajar con One Health y con One Welfare. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Como pueden ver aquí, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Dame un segundito, se me atravesó em, un mensajito. Energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida marina, em, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instalaciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos, pues hay muchos de ellos en los que esta parte de los animales, voy a centrar un poco más en los animales, dejar un poquito fuera la parte de las plantas, pero pensemos que de nuevo todo está interconectado, entonces todo va a verse beneficiado cuando nosotros trabajamos con esta agenda. Como pueden ver, hay muchas cosas en las que la parte de las personas que nos dedicamos al cuidado, a la protección de los animales, pues ya hacemos y que pueden contribuir a poner ahí un granito de arena a esta Agenda 2030. La Agenda 2030 se basa en 5 dimensiones fundamentales que obviamente, bueno, está centrado en las personas, priorizando su bienestar y el derecho de todos los seres humanos. Pero de nuevo, como les decía, si los humanos están bien, pues pensamos que va a haber esta interconexión positiva también hacia los animales. Pero además, si nosotros trabajamos por el bienestar de los animales y porque ellos tengan una vida digna que valga la pena vivir, pues obviamente también se va a regresar hacia las personas. Así que todo lo que podamos hacer, como les digo, siempre va de los dos lados. También habla sobre prosperidad, desarrollar el desarrollo económico sostenible y equitativo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que la intención de este desarrollo siempre es la sostenibilidad, pero también entra la sustentabilidad y ahí también hay muchas cosas que podemos hacer por y desde los animales, ¿no? Proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad, ¿no? Por supuesto que si no hay planeta, pues no hay animales y no habemos humanos. Y obviamente, bueno, también la parte del mundo vegetal. Fomentar la paz y justicia en el mundo, una de las cosas que, como ustedes pueden ver, las dimensiones pues están basadas en las personas y de todas maneras, uno puede ir leyendo, cuando va leyendo y lo vamos a ver ahora, los objetivos. En esta parte de fomentar la paz, se describe claramente acabar con todas las formas de violencia. Y sabemos que la violencia hacia los animales, pues es una forma de violencia, y también sabemos que cuando normalizamos estas formas de violencia hacia los seres más vulnerables, pues obviamente no vamos a vivir un mundo pacífico y justo. Así que si ustedes se fijan, estas dimensiones perfectamente caben en la parte de la protección a los animales, que es pues nuestro foco principal, ¿no? Y bueno, sí se promueven cooperación internacional, alianzas, la participación interdisciplinaria de distintos actores sociales, pues vamos a poder lograr
mucho más fácil y mucho mejor lograr vivir en este mundo utópico en el que haya equidad, paz, tengamos un planeta en el cual vivir, etcétera. Entonces, vamos a hablar de algunas relaciones de el One Health y el One Welfare que podría tener los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí vamos a ver algunos listados y el enfoque en el que puede tener impacto. Entonces, el lado, voy a echarme todo el cuadrito. No sé por qué no salió. Estas son todas algunas de las cuales queremos tocar o que vamos a tocar: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de desigualdades, producción y consumos responsables, acciones por el clima, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Y ahora sí, vamos a ver del lado izquierdo el objetivo de desarrollo sostenible y del lado derecho alguna de las relaciones que pudiéramos tener en este sentido del One Health y el One Welfare. Entonces, por ejemplo, la salud y el bienestar, pues esa creo que es muy obvia en la parte tenemos mucho que hacer con la parte de la prevención de la zoonosis, con la salud mental y el bienestar de los animales. La educación de calidad, sobre todo ahora que, por ejemplo, en nuestro país tenemos la reforma del artículo cuarto constitucional que incluye incluir en la educación básica, pues los temas de protección a los animales. En la parte de igualdad de género, una de las cosas que es bien interesante con la dimensión del trabajo que nosotros hacemos en cuanto al cuidado y protección a los animales es que tenemos un número alto de mujeres que se dedican a ser rescatistas. No significa que no haya hombres, por supuesto, pero en la balanza ustedes pueden ver que generalmente somos más mujeres. Incluso, por ejemplo, la carrera veterinaria, que por mucho tiempo fue una carrera absolutamente de hombres, que sigue siendo bastante machista, pero esperemos que vaya esto ya cambiando con este cambio en la proporción de hombres y mujeres. Tenemos ahora ya 80% de las estudiantes son mujeres. Y bueno, parte de eso también es ayudar al empoderamiento. En cuanto a la parte del agua limpia y el saneamiento, bueno, el saneamiento tanto de los animales como de los humanos es importante, el control de vectores, tanto para la salud de los animales y de las personas, la reducción de desigualdades. La intención es, con este enfoque de One Health y One Welfare, disminuir la discriminación y la desigualdad en personas de bajos ingresos que tienen animales. Me molesta mucho oír colegas que dicen, pues es que si no tiene dinero que no tenga animales, como si los animales fueran objetos de lujo, ¿no? Así usted no tiene para ponerle dinero a la camioneta, no tenga camioneta. Los animales no son objetos, no son un objeto de lujo y no tenemos por qué criminalizar la pobreza ni pues ser discriminatorios, ¿no? Entonces creo que a través de esta parte del trabajo que hacemos con los animales podemos también ayudar a estos objetivos del desarrollo sostenible. También tenemos la producción y consumos responsables, en donde el bienestar en la producción animal y la sostenibilidad, incluso la sustentabilidad, pues son importantes. Acciones por el clima, la reducción de emisiones, salud en emergencias climáticas. Voy a hablar un poquitito, porque ya tuvieron una plática con Felipe acerca de toda esta parte de las emergencias, los desastres, etcétera. La vida en los ecosistemas, la protección de los ecosistemas y los especies, tanto terrestres como acuáticas, paz y justicia e instituciones sólidas, trabajar en la reducción significativa de todas las formas de violencia y fortalecer a las instituciones que trabajan, pues es maravilloso, ¿no? Tener, por ejemplo, este tipo de diplomados que están respaldados por derechos humanos, pues es maravilloso, ¿no? Las alianzas para lograr objetivos, ¿no? Siempre esta cooperación en cuanto al intercambio de tecnología, de innovación, pero también a veces el intercambio de conocimientos, o en general, yo que me dedico a la docencia, es una parte muy importante para nosotros, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desde nuestra organización tenemos
personas expertas en distintos rubros en la India, en Canadá, en Costa Rica, en Chile, y platicar entre nosotros. Parece a veces que es como darnos tips, pero ese intercambio de conocimientos hace que podamos mejorar el trabajo que hacemos en nuestros países y, bueno, pues contribuir a este bienestar de una mejor manera. Em, bueno. Ahora voy a hablar de algunos ejemplos prácticos de las cosas que hacemos en Humane World para poder ayudar en estos distintos objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a empezar con algunos ejemplos en salud y bienestar. La prevención de zoonosis es una situación importante, no solamente desde nuestra organización, sino en general en la parte de la medicina veterinaria. Y mucho de lo que hacemos cuando tenemos personas que tienen ONGs o que son rescatistas o que trabajan para las autoridades. Em, Pau, creo que no pregunté, pero me encantaría saber un poquitito como del perfil de la gente, así que no sé si alguien, si podemos como escribir así en el chat o levantar su manita, abrir su micrófono y contarme un poco qué perfiles tenemos, porque eso me ayuda siempre a que podamos tener ejemplos más aterrizados o que a lo mejor alguien nos pueda también ayudar a contarnos desde su experiencia y desde lo que hacen, cómo podemos contribuir a estos 17 objetivos, además de no ser esto un monólogo. Entonces, no sé si por ahí me pueden escribir un poco qué hacen, dónde vienen, a qué se dedican, por Bueno, qué les interesó este diplomado. ¿Sí? miren, tenemos de todo, tenemos al fiscal general de Colombia, por ejemplo, tenemos Maravilloso. a la doctora Iliana Céspedes de Costa Rica, ella es doctora en medicina veterinaria, Hola, Isotec. Lili. Tenemos rescatistas eh, independientes, colectivos de protección animal del Estado, tenemos personas de primeros respondientes de CDMX, pues está, bueno, aquí igual de la Brigada de Vigilancia Animal, pues creo que es un Perfecto. grupo interdisciplinario, pero bueno, ya están escribiendo en el chat, entonces, si alguien quiere abrir el micrófono, adelante. Si no, entonces en el chat, por favor. Pero bueno, es un grupo multidisciplinario. Hay médicos veterinarios, abogados, también tenemos al presidente de la Sociedad Mexicana de Victimología, el maestro Raúl Rojas, de más personal de la Brigada de Vigilancia Animal. Entonces, ya, están ahí escribiendo. Perfecto. Perfecto, Avianti, hola Andy. Em, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, la parte de la prevención de la zoonosis es un tema importante. Nosotros trabajamos, nosotros como veterinarios, es como creo que una de las cosas más centrales que tenemos, porque por supuesto es como la parte central del One Health, ¿no? Si los animales están saludables o si los animales están enfermos, yo los rescato de una situación de maltrato, el animal está enfermo y se lo doy a alguien y esa es una enfermedad contagiosa, que esa es la definición de la zoonosis, enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los humanos. También tenemos antropozoonosis, enfermedades que pueden transmitir los humanos a los humanos, de los humanos a los animales, pues podremos también tener situaciones complicadas, ¿no? Em, la parte de la salud mental y el bienestar animal. Estas fotos que les puse aquí son fotografías de una intervención que pude hacer hace el año pasado con la parte de el consumo de carne de perro y de gato en Asia y en México, por cierto, no está prohibido. Si ustedes se meten a Wikipedia y al Google a preguntar qué países consumen carne, van a encontrar carne de perro o de gato. Van a encontrar a México en el listado de países que consumen carne de perro. De hecho, Wikipedia dice que criamos a los xoloscuincles para comérnoslos, ¿no? Aunque pues sabemos que eso no es una cosa que pasa en la actualidad y que a lo mejor sí hubieron cholos que se comían.
y otros perros, pero también habían otros significados para esos animales. Se cierra paréntesis. Una de las cosas que nos preocupa mucho, por ejemplo, en esta situación en la que ustedes pueden ver que hay una interdependencia de muchas de las cosas que estamos aquí hablando, ¿no? O sea, no solamente tenemos una situación de donde no hay un bienestar, porque por supuesto, estar manejando estos animales que muchas veces se atrapan con trampas, que se roban, que hay gente que acaba linchada porque se robaron al perro, no es una situación de bienestar ni para las personas ni para los animales que se roban esos animales, pero además sabemos que muchos de esos países tienen rabia de manera endémica, entonces robarse a los animales, agarrarlos, manipularlos, matarlos, va a traer el manejo ya del cadáver del animal para poderlo procesar para la alimentación, pues puede traer consecuencias tan graves como personas que mueran de rabia, que sabemos que es 99% letal. Ha habido uno o dos casos de personas que han sobrevivido, pero no es lo común, menos en estos países en donde el acceso a la salud y a estos medicamentos específicamente para trabajar rabia va a ser imposible de tener. La parte del bienestar de los animales, cuando estos animales son matados para el consumo. Es distinto nosotros, por ejemplo, en México, cuando tenemos animales destinados al consumo, pues tenemos la norma 033 que dice cómo son los métodos de muerte, y estos métodos de muerte generalmente van a decir que los animales no deberían de tener este sufrimiento durante la muerte que sea agónico, sino que tienen que estar inconscientes antes de la muerte y donde estar insensibilizados. Esto no sucede, por ejemplo, cuando se matan a estos perros o a estos gatos. No hay una manera en la que ellos no puedan sentir la muerte. De hecho, pues la muerte es bastante agónica y dolorosa, a veces con golpes, a veces ahogados. No les quiero ni contar porque creo que esa es una... Entrar a un rastro de gatos ha sido una de las cosas que más náuseas me ha dado, a pesar de que ya no habían animales el día que yo estaba ahí para matanza. De todas maneras, se siente algo pesado en el ambiente, el olor, ver los instrumentos, el azaperros con el que sacan al gato de la jaula, lo ponen en la pileta, las piletas. ¿No? Es una cosa que incluso para la parte de la salud mental no es, no, o sea, estas personas lo hacen porque muchas veces, pues así, esa es la tradición familiar, eso les enseñaron, pero ellos no están tan felices de hacerlo y de verdad sufren. De hecho, nosotros cuando hacemos estos cierres de estas granjas o rastros, trabajamos con personas que voluntariamente nos están vendiendo sus animales y que, bueno, obviamente necesitan de nuestro apoyo para producir alguna cosa distinta y poder seguir teniendo un sustento para su familia ahora libre de crueldad. Entonces muchas veces ahora, no sé, producen moras o té verde o plantan frutas, etcétera. Y las mismas personas cuando uno platica con ellos, obviamente con un intermediario, te dicen que... Pues que para ellos es mejor esto, que ellos sienten que están generando mucho karma, que uno primero se dedicaba a matar búfalos y luego dijo que él se dio cuenta que eso era demasiado cruel, entonces empezó a trabajar en esta industria de los perros y los gatos y dijo, esto está exactamente igual, ¿cómo puedo hacer para salir de esto? Y ya es que nos dieron a los animales en la granja que están viendo en medio. Para poder entrar ahí, que era donde tenían a los gatitos, yo me tuve que arrastrar porque no habían puertas, sino como un hoyito en el piso. Y pues estuvimos yendo a ver a los animales, preparando el lugar al que se movieron, que es la fotografía que ven más hacia la derecha. Y habían bebitos como este que pueden ver acá, y la esposa de la persona que estaba en el rastro les traía los premios y los cargaba. Y en un momento todo el mundo estaba como haciendo otra cosa y yo alcancé a ver de reojo cómo ella cargó a un cachorrito y la besaba. Entonces uno se da cuenta que esta parte de hacer estas cosas para ellos tampoco es agradable y que como al contrario, cuando ya
van a tener esta liberación y pueden disfrutar los animales, el cargarlos, el apapacharlos, el besarlos, les trae esta parte de salud mental, ¿no? Platicando con ellos, diciendo, ¿verdad? Nos sentimos muy felices de transformarnos, de ya no hacer esto, de que se los lleven, de tirar el letrero que dice venta de carne de gato, por ejemplo. Entonces me parece uno de los ejemplos más claros en el que se junta todo, ¿no? La prevención de la zoonosis, de la salud mental positiva que pueden tener los animales, esa cara que ven en mi cara en la primera foto es una cara de verdad de felicidad de que los perros ya no están en esos lugares, van, vienen, brincan, corren, juegan contigo. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos animales y hemos sentido esta felicidad de llegar a la casa y abrazar al perro, al gato, que es maravilloso, ¿no? Entonces, todas las cosas negativas que pueden estar sucediendo en el mundo tienen una ventaja, se pueden volver positivas y podemos trabajar de una manera positiva para prevenir las zoonosis, tener una buena salud mental y tener un buen bienestar, tanto los animales como los humanos. Y esta parte de la prevención de la zoonosis y que se podría ir juntando con la parte de los ecosistemas y otras cosas pues también es una situación en la que nosotros tenemos que darnos cuenta que si no queremos volvernos a encerrar, tenemos que cambiar nuestros hábitos de cómo nos relacionamos con los animales, porque cada vez estamos más en contacto con virus de fauna silvestres, mercados húmedos, en mercados en donde se venden estos animales de fauna silvestre, que pues es fácil que los virus cambien, muten, brinquen y entonces ahí nos vayamos todos a lugares que no deberíamos, o sea, nos vayamos a encerrar o peor, ¿no? Entonces, creo que este diplomado y espero que esta plática nos ayude como a ir repensando cómo nos estamos relacionando con los animales en el pasado, qué cosas negativas han tenido estas interacciones negativas que tenemos a veces con los animales y cómo podemos volver las interacciones positivas o cómo en algún punto tendremos que tratar de dejar de tener interacciones, que a lo mejor eso nos va a llevar a un mundo mucho más saludable. Em, Les decía que en la parte de la educación de calidad y la educación en general, el año pasado cuando cambia la constitución de nuestro país, que reforma el artículo tercero, cuarto y 73, tenemos, ya me pensé que no estoy segura si el tercero tiene que ver, perdónenme, no, no debería ser cuarto, tiene que ser el tercero. eh, El cambio para la educación es el tercero, que es el que tiene que ver con legislación, con educación. Tengo un error en estas diapositivas. Cuando se reforma el tercero constitucional, se incluyen los temas de protección a los animales. El cuarto lo que prohíbe es el maltrato hacia los animales. Y el 73 nos da o le da al Congreso la facultad para poder hacer leyes de protección, de leyes de bienestar animal, y por eso estamos trabajando también en la Ley General de Bienestar Animal. Entonces, en el tercero constitucional, se incluye ahora que tienen que haber temas de protección a los animales. Y otra vez esto nos va a volver a meter a nuestro loop de un bienestar y una sola salud. Una de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente todas las personas que estamos aquí es en la prevención del maltrato, en poder trabajar por un mundo, como ya dijimos, más pacífico, más equitativo, mucho más saludable física y mentalmente hablando, y el trabajo con los niños, pues siempre creo que es una cosa que sí estamos de acuerdo todo el mundo, es la solución, ¿no? Aquí están viendo algunos ejemplos de pláticas que damos, por ejemplo, en la del centro es Izamal, que es más o menos lo mismo que vemos acá. Acá a la derecha lo que estamos viendo es Aguascalientes. Tenemos distintas pláticas que damos primero ahora con tutela responsable, que no decimos tenencia responsable porque los animales no son objetos, aunque sí lo sean para el Código Civil. Sabemos que los animales son seres sintientes. De hecho, mucho de esta parte de la sintiencia fue
toda la parte de los motivos para poder cambiar la Constitución y que, bueno, está empapando directamente a la Ley General de Bienestar Animal, pero en algunos estados, como cinco en en el país, incluyendo la Ciudad de México, reconocemos a los animales como seres sintientes, y de hecho la ley de Ciudad de México cambió para decir tutela, bueno, la Constitución dice que eh, el cuidado de los animales es la tutela de los animales de responsabilidad común y eso cambió toda la ley de protección a los animales. Sé que Pachuca acaba de lograrlo, así que muchas felicidades también a Pau y a todo el equipo que ha trabajado con esto, reconociendo a los animales como seres sintientes y reconociendo también su tutela y su cuidado y su protección. Entonces, sobre ese trabajo, no solamente con perros y gatos, que es un poco el tema que trabajamos en esto específicamente, sino en un cuidado y una protección a todas las especies de los animales, tenemos que estar trabajando ya gracias a a este mandato. Les decía esta parte de, el empoderamiento de de las mujeres que trabajamos en temas de bienestar animal. Nosotros cambiamos de nombre recientemente en febrero, les decía, antes nos llamábamos Humane Society International y este es parte de el lanzamiento que hicimos en el cambio de nombre y pueden ver que tenemos una amplia presencia femenina, lo que es maravilloso. Todas y cada una de las mujeres que están aquí y todas y cada una de las mujeres que trabajamos por el bienestar de los animales, pues deberíamos tener así una pared y es importante y es bien interesante trabajar en este empoderamiento, ¿no? En esta parte de la equidad. En veterinaria, por ejemplo, aunque les digo que ahora tenemos 80% de mujeres estudiantes, ¿no? De estudiantes. Tenemos, de todas maneras, seguimos viendo, por ejemplo, tenemos un desayuno el día del veterinario y en este desayuno del día del veterinario generalmente ahora tenemos a la doctora Laura Ruizu que no la veo acá en estas fotos, pero también nos acompañó. Tenemos casi puros hombres en el podium, ¿no? Siguen siendo toda la parte directiva, siguen siendo la mayor parte hombres. Ahora tenemos a la doctora Laura Ruizu que lamentablemente este año ya termina su mandato. Em, y por ahí tenemos alguna otra mujer, pero generalmente van a ver el podium lleno de hombres. Entonces, aunque si bien estamos haciendo una gran transformación y es maravilloso trabajar con todas estas increíbles mujeres, todavía no estamos en donde se debe de estar, todavía se necesita trabajar más, aunque ya tenemos procuradoras ambientales, la jefa de Agatán, muchas personas en puestos importantes, todavía es una cosa que tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, esto también es un pequeño tributo ahí a las personas que trabajan por los animales y a veces parece que es una invisibilidad, pero yo creo que no, ¿no? Que es maravilloso cómo las mujeres sostenemos mucho de este país. Bueno, con la parte del control de de los vectores y de la parte del agua, una de las cosas que vuelve a recaer, les digo que todo está interrelacionado, ¿no? Vuelve a caer con la parte de la salud, con la parte de la salud del bienestar de los humanos y de los animales. Acá estamos viendo una cantidad grande de mosquitos en el agua, que por supuesto pueden traer enfermedades para los humanos como el Zika, el chikungunya, el dengue, etcétera, pero también puede traer problemas, por ejemplo, acá estamos viendo enfermedad del corazón, del gusano del corazón, en el caso de los perros. Así que parte de este trabajo que hacemos desde la medicina veterinaria y desde nuestro trabajo, cada quien en nuestras casas, pues es importante para no contribuir a esta propagación de enfermedades, al control de los vectores. No tenemos que estar matando a todos los moscos del mundo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es tener cuidado con las aguas que se quedan estancadas, tener cuidado también con nuestros animales, estarles dando la medicina que requieren.
un- una situación que a mí me angustiaba mucho con esta parte de los vectores, por ejemplo, fue una vez que pude ayudar a atender animales en la erupción del volcán de Fuego en el 2018 en Guatemala. Fuimos a un lugar que estaba en la falda, en uno de los lados de la falda del volcán de fuego que había hecho erupción. Estaba lloviendo, llovía todas las tardes, como a partir de la 1 de la tarde, y entonces uno podía ayudar o entrar al poblado, que era un pobladito a las faldas del volcán, en la mañanitita y empezaba a llover y uno tenía que salir corriendo porque todavía el agua ayudaba a arrastrar, pues la ceniza y muchas cosas, ¿no? Que no lo hacían, que lo hacían muy peligroso. Para esa ocasión, en ese poblado en específico, se armaron eh, albergues temporales, pero no permitieron la entrada de los animales. Entonces, personas dejaron los animales en el lugar de sus casas, se iban ellos al refugio y las autoridades subían a dar agua y comida a los animales que se habían quedado en ese espacio. Y a mí me preocupaban muchísimas cosas porque, por ejemplo, habían cachorros que estaban creciendo sin contacto humano o porque o les dan comida, o sea, tampoco es que tenían tiempo de ir a abrazar al cachorro y jugar, ¿no? Y las autoridades no te dejaban sacar a los animales porque hubo un momento en el desarrollo del desastre. Guatemala pide ayuda como 10 días después de que empieza la situación y hasta que no tenemos una invitación oficial o no se abre oficialmente la necesidad de ayudar a los países, pues uno no debe de ir a entrometerse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos, ya habían pasado muchas personas que se habían ido a robar animales pues de la gente, ¿no? Entonces, las autoridades estaban muy cuidadosos de que nadie sustrajera animales que no eran de ellos, y entonces no los dejaban como manipular mucho, y haciendo un análisis de la situación, porque a nosotros nos dijeron, no, pues si nos ayudan a alimentar y si traen desparasitantes, pues podemos desparasitar a algunos animales para que lo poco que comen, pues lo aprovechen, lo cual me parece maravilloso. Entonces sí dijimos, sí, sí, vamos a ver cómo está la situación y llevamos las cosas que podamos y una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo era justamente la gente abandonó las casas como estaban, muchas tenían estas piletas de agua y estaban pero así llenas y llenas y llenas de larvas de gusano, habían muchos moscos, les digo, los perros no estaban siendo ni desparasitados, ni vacunados, ni manipulados, entonces yo decía, ¿qué va a pasar cuando esta gente pueda regresar a su lugar de origen, donde van a ver animales agresivos que no están vacunados, con una gran cantidad de vectores que están criándose aquí, porque toda el agua está básicamente abierta, encharcada, no se está moviendo. Entonces hicimos todo un plan de trabajo. Para el pequeño poblado eran, no sé, como 5 manzanas, para que pudieran tener cuidado con el agua, con los animales, planes un poco más de socialización, si había posibilidad de sacar a los cachorros, los pudieran manejar y trabajar la parte de la salud, porque de por sí ya era una situación terrible la erupción del volcán y tener a las personas en esta incertidumbre y lejos de sus casas, y luego cuando regresan a las casas, eso iba a ser una situación de otra magnitud de emergencia, pues iba a ser una cosa muy complicada. Entonces se trabajó en esta parte de un salud, ¿no? Muy bien, tenemos una persona que nos escribe. Gracias, Ángel. Hablando de prevención de zoonosis y transmisión de enfermedades entre caninos, en un ambiente de situación de calle, ¿qué le diría a las personas? Ok, dejar comida y vida pública. Dejar comida y agua en vía pública en animales en situación de calle. Ese es un tema bien interesante porque hay mucha controversia. Ahora podemos platicar de eso. Em, es un tema complicado, sí. Em, en en lo personal, desde el año 2016 trabajamos en la raíz de la problemática de la sobrepoblación canina y felina. Em,
Sí, los refugios a veces abren y no tienen las condiciones que requieren, ¿no? Para que los animales no estén bien. Em, y además van y les abandonan más animales, eso es cierto. Esto es una respuesta compleja y o sea, compleja en el sentido que son muchos de los factores que se tendrían que trabajar para poder tener las mejores condiciones para los animales que viven en situación de calle. Primero, no deberíamos de tener animales en situación de calle porque los animales deberían de vivir, por lo menos perros y gatos, en casa, son animales domésticos. El hábitat natural de un animal domesticado es domus, que significa casa, entonces deberían de vivir en casas. Pero es cierto que ya tenemos muchos animales que están afuera y que tampoco se ha visto que las matanzas masivas que se hicieron por mucho tiempo, pues no son suficientes porque, o sea, no son ni suficientes ni éticas ni nada, ¿no? Lo que vamos a acabar es simplemente matando un chorro de individuos saludables, que no es ético, que ahora hay que ver qué se hace con la disposición del cadáver y que nosotros matamos uno, pero una perrita, una gatita tiene una cama de 6, 8, 4, 10, pues obviamente nunca vamos a terminar con la situación, con el problema. Así que el trabajo de interdisciplinario y multidisciplinario y que ataque todos los puntos por los cuales llegan los animales a esa situación va a ser importante, ¿no? ¿Qué quiero decir? Tenemos que hacer un análisis real de por qué están llegando esos animales a situación de calle. Unas de las cosas que pueden suceder son, por ejemplo, problemas de conducta. A veces la gente, el perro orina la casa, le mordió los zapatos y simplemente les abren la puerta, los avientan a la calle. Otras son la reproducción indiscriminada. Yo tengo un perrito y alguien me dijo, ay, yo quiero un cachorrito y se lo vendí, se lo regalé y luego la gente otra vez vuelve con que no se había dado cuenta de la responsabilidad que tenía ese animal, se le pierde, se lo abandona, no le pusieron plaquita. em, la venta en los animales de los mercados, en donde la gente pasa al mercado y ve así al pobre perrito todo sufriendo y uno dice, ah, lo voy a comprar para salvarlo, ¿no? Y acaba haciendo parte de esta red donde no estamos trabajando bien con los animales. em, a veces hay campañas de esterilización que no llegan a los lugares que se más se necesitan. Ahí tenemos todavía muchos problemas a veces de machismo, de sí, para las hembras no, pero digo, a las hembras sí, pero a los machos no. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que nos llevaría a una plática completa que tengo montada para eso sobre cómo podemos justamente hacer este control ético de poblaciones, desde castigar el abandono, que yo sí creo que deberíamos de estar las cámaras del C5, ¿dónde están, no? Y quién lo abandonó y quién lo dejó aquí amarrado y dar castigos ejemplares, a tener campañas de esterilización masivas que tenemos, etcétera. ¿Qué pasa con la alimentación de los animales en situación de calle? Si yo pongo un plato de agua en un lugar, por ejemplo, tengo situación de desastre y vienen a la campaña de salud perros del poblado A, del poblado B, del poblado C, del poblado D, del poblado F, y yo pongo un solo plato de agua y todos los animales que venían de distintos lugares toman agua de ahí, seguramente voy a tener animales que se enfermen porque no sabemos qué enfermedades tienen los del perro del poblado A y los del poblado Z. Es un poco distinto con los animales que viven ya en una sola zona, es decir, los animales comunitarios, les voy a decir, porque ahora tienen una persona que los está alimentando, le está poniendo agua, así que ya es un animal comunitario. Esos animales viven siempre en el mismo espacio, ellos van a tomar agua del mismo charco. No es que un perro de esa familia toma agua en un charco A y el otro toma en el charco B y entonces no se enferman. Estos perros normalmente están olfateándose todo el tiempo, se están lamiendo, se huelen las naricitas y los traseritos, toman agua de los mismos lugares, así que esos animales ya comparten la misma eh, flora. Que nosotros les demos agua limpia y fresca les ayuda más a que estén tomando, a que estén más saludables, a que tomen agua del charco.
Sin embargo, por supuesto, si solamente nos dedicamos a alimentar y no hacemos un plan de trabajo completo, pues lo que vamos a acabar logrando es dando más recursos y entonces teniendo más animales que nacen y más animales que van a sufrir. Pero si nosotros hacemos un reconocimiento de estos animales y podemos trabajar en un programa de aquellos que son adoptables, pues se intentan andar en adopción, aquellos que no son adoptables se atrapan, se esterilizan, se marcan, se vacunan, se desparasitan, se trabaja con reglas claras en donde los animales pueden o no pueden ser alimentados, en los horarios, en cómo se van a manejar los platos, cómo se van a manejar las fuentes de alimentación, de cuidado, de resguardo, etcétera, pues la situación es distinta. Eso que nos lleva a que tendríamos que tener políticas públicas que reconozcan a estos individuos y que puedan ayudar a hacer el trabajo de de este control ético de poblaciones de una manera realmente efectiva y ética. Ciudad de México, por ejemplo, acaba de reconocer a los animales comunitarios. Mérida lo tiene también y por allá creo que en Sonora hay otro estado o municipio que sí tiene reconocido a los animales comunitarios, que nos da esta tranquilidad de que esos animales que se están siendo cuidados no van a ser removidos de ese espacio, porque eso pasa también por ejemplo, los animales en Asia, que muchos animales sí son animales comunitarios o de gente irresponsable que los deja salir todo el día, pero están vacunados. Y cuando se los roban, a lo mejor se roban al vacunado y me dejan a los desvacunados y la inmunidad de rebaño no funciona. Entonces, al reconocer a los animales comunitarios, al poner reglas, al que la gente sepa que ese animal no va a venir la camioneta del antirrábico y se lo va a llevar, pero que si ese animal hace algo, yo también me tengo que hacer responsable y por eso lo firmé en Medellín. La parte de los animales comunitarios está muy bien regulada, todos están chipeados, el municipio los lleva a esterilizar a la perla, se les hace ahí su chip, su contrato de quiénes son las familias que están cuidando esos animales, qué es lo que va a suceder. Creo que esa es parte de la solución de cómo podemos cuidar a estos animales que están en calle, parte, porque dije que es mucho más, de una manera mucho más responsable hacia todas las partes. Pero bueno, tengo una plática completa como de 2 horas de eso. Luego podríamos entrar más. Em, Otra cosa que podemos hacer es tratar de disminuir la desigualdad que existe. Y les decía, a veces tenemos esta discriminación a las personas por simplemente ser pobres y de eso no se trata. Oaxaca fue el último estado que pasó una ley de protección a los animales. Era el único estado que no la tenía. Y esto es una cosa que estuvimos trabajando con diversos legisladores a lo largo de 10 años y por fin el año pasado lo logramos. Cuando estaba en algunas de las mesas de trabajo, a veces la gente me decía, bueno, pero ¿cómo es que si ustedes, o sea, en Oaxaca tenemos estos, y seguramente pasa también en Hidalgo y en otros lugares, tenemos estas zonas muy desiguales, o sea, a lo mejor tenemos desarrollos en las playas de mucho dinero porque pues viene la gente y otros en la sierra, la mitad de la sierra, en donde tenemos gente muy aislada que yo no, o sea, si tú me pones una ley que dice que no le diste comida super premium al animal, pues, ¿cómo voy a decirle a las personas de la sierra que tenían que comer eso si ni ellos tienen ese tipo de comida? Y como les digo, no se trata de criminalizar la pobreza, obviamente el criterio es muy importante, pero no es lo mismo que alguien no tenga el recurso o a lo mejor ignore algunas cosas del cuidado de los animales porque no tiene acceso a esa parte educativa y la otra es que la gente aprenda un cerillo y queme al animal, y se vaya el perro o el gatito quemado al monte, ¿no? Corriendo mientras está vivo. Entonces, por supuesto que es importante tomar en cuenta todas estas cosas porque no queremos eh, formar parte de una situación de desigualdad y de injusticia, sino lo que al contrario, lo que queremos son cosas de justicia. Ahora en el caso de éxito les voy a contar lo que hacemos en Aguascalientes. Que esas son algunas de las imágenes que hacemos, acercando cuidado veterinario a poblaciones rurales en donde ni siquiera hay clínicas veterinarias cercanas. Y uno ve, la verdad es que la gente a veces está
horas en el rayo del sol esperando a que sus animales sean atendidos y se sienten tan felices de llevarse al animal revisado, vacunado, desparasitado y bueno, uno también se siente muy feliz de poder contribuir a a disminuir esta brecha. En cuanto a la parte ay, perdón, de la producción y la sostenibilidad, dentro de una de las cosas que nosotros hacemos en trabajo como Humane Work for Animals, es tratar de luchar contra el confinamiento extremo en los animales. Esta es una situación en donde tenemos muchos animales viviendo en naves en donde normalmente las gallinas para termorregular necesitan extender sus alas si hace mucho calor o bañarse en polvo o hacer nidos o en la tierrita hacer anidar cuando van a poner su huevo, picotear, son conductas básicas y esenciales que tienen que hacer los animales y muchas veces estos animales viven cinco en el tamaño de un iPad. Entonces, por supuesto que ellas no pueden picotear, no se pueden bañar en la tierrita, no pueden extender sus alas y bueno, sí pueden picotear, los otros picotean a la hermana que está a un lado y entonces cuando la picotean la sangran, como se ve rojito brillante, la picotean más y entonces le cortamos el pico al animal para que no esté picoteando o si hace picoteo no le duele, no sangre a la otra, pero además la punta del pico es sumamente sensible y entonces vamos haciendo cosas que no son las adecuadas con los animales y por supuesto tener tantos animales encerrados todos juntos, pues va a ser una situación complicada también para la parte de la zoonosis y el cuidado de los animales. Entonces, nosotros trabajamos con mucha de la cadena. Aquí están viendo, por ejemplo, empresas que han hecho compromisos para obtener de su cadena de suministro huevo libre de jaula o cerdo libre de jaula, porque las cerdas viven en jaulas de gestación durante su gestación, en un lugar en donde no pueden ni siquiera echarse como lo hace su especie, nada más pueden dar un paso arriba y hacia adelante y hacia atrás y nada más. Entonces vemos animales que acaban con una cantidad de estereotipias terribles, ¿no? Lamiendo los barrotes, etcétera. Que bueno, pues seguramente eso no es nada de bienestar para nadie, ¿no? Estas empresas que están viendo aquí han hecho compromisos y nosotros también trabajamos con los productores para ayudarles a hacer esta transición, los conectamos con las personas que buscan esta transición, que también son empresas socialmente responsables, que están ayudando a la sostenibilidad del planeta. Entonces, pues uno puede identificar este tipo de empresas y a lo mejor tratar de consumir de estos tipos de productos para ayudar también en esta cadena de cosas positivas que estamos hablando. Vieron ya con Felipe la parte de toda el fortalecimiento de las capacidades para la adaptación a los riesgos relacionados con el clima. Obviamente esto nos va a juntar también con otra parte que es la parte del clima, del cambio climático que nosotros tenemos que tratar de estar disminuyendo. em, y que sabemos que, por ejemplo, obtener una alimentación basada en plantas es una situación que puede ayudarnos a poder manejar estas situaciones, tratar de ayudar con muchas cosas que podemos hacer para el cambio climático, para el calentamiento global. Y sabemos que también cada vez vemos más situaciones de desastres porque pues todo está interconectado, ¿no? Cuando yo doy clases con mis estudiantes, les digo que esto es como si vieron alguna vez esta película, ay, se me acaba de olvidar el nombre. Están estos personitas azules que se me olvidaron, viven en un lugar, se me fue ahorita el nombre completamente, pero todo está interconectado, entonces cuando uno hace daño a una parte, pues obviamente la otra va a responder y yo creo que la Tierra nos está tratando de sacudir todo lo que se pueda, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos preparados. Primero, disminuir todas las cosas que pueden estar ocasionando estos cambios y la otra, estar preparadas para poder hacer frente a estas situaciones de desastres, que otra vez tienen un chorro de cosas interrelacionadas. La foto que ven a la derecha fue cuando fuimos a Haití. Haití tuvo un huracán en el 2016
enorme, el huracán Matthew, un huracán de categoría 5 que hizo mucho daño y nosotros pudimos ir a ayudar. Habían muchos caballos con necesidades y cabritas y hablando una parte de esta de una sola salud, yo me acuerdo que pues nos vacunamos contra la fiebre amarilla para poder ir a Haití y cuando llegamos al lugar en el que nos íbamos a quedar, que era la oficina de una ONG, tenían un refrigerador, nos dijeron pues compren comida en una tiendita que había por ahí para que ustedes puedan pues desayunar y cenar. En el día vamos a estar en la montaña, pero para el desayuno y la cena compren cositas, ¿no? Entonces ya compramos cositas, llegamos al refrigerador, abrimos el refrigerador y lo primero que vemos es una vacuna de anthrax. Y yo así de, ¿qué es una vacuna de anthrax en el lugar donde la comida? Y ya nos explicaron que cuando hay huracanes o cosas que tienen que ver con inundaciones, uno de los problemas que más eh, surgen son la situación de anthrax, ¿no? Cosa que como nosotros en México estamos libres de anthrax, no es una enfermedad que está en mi cerebro constantemente y ahora teníamos un riesgo más a la que nada más no hay vacuna, que bueno, ustedes saben que estas esporas del anthrax se han usado incluso como bioterrorismo. Y luego junto a la comida, tenían vacunas de rabia y de anthrax, y como el gasto de luz por el calor era muy grande, en las noches que disminuía la temperatura, apagaban el refrigerador. Entonces se perdía la cadena fría, entonces no servían esas vacunas, al contrario, podrían ayudar a que hubieran mutaciones, y luego junto con la comida, era una situación que a mí en lo personal me causó muchísima angustia y una de las cosas que pudimos hacer es donarles a la ONG un refrigerador más chiquitito que no se tuviera que apagar, que pudiera estar lejos de la comida de los humanos y que pudiera mantener la cadena fría y entonces realmente lo que le van a poner a los animales pues no sea agüita, sino realmente una vacuna, ¿no? Con el cuidado de las especies, les voy a enseñar un video que hicimos hace algunos años para ayudar a la parte de la concientización de la no compra de fauna silvestre. Voy a apagar mi cámara para que corra mejor y mi audio para que lo puedan oír. Si no se ve o no se oye, me avisan. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. En cuanto al número de especies silvestres, ocupamos el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos y el quinto en anfibios. Muchas de estas especies son endémicas, lo que quiere decir que solo existen en México. Así que si se extinguen en nuestro país, desaparecerán para siempre de nuestro planeta. El comercio de animales silvestres es una industria de miles de millones de dólares que amenaza la supervivencia de muchas especies Y que causa la mortandad y el trato cruel a incontables animales cada año. La guacamaya roja, verde, el mono araña, el aullador y las tortugas marinas son algunas de las especies silvestres protegidas que no debes comprar. El 77% de los pericos capturados muere durante su captura, acopio, transporte, distribución y venta antes de llegar al consumidor. Muchas veces al viajar a las orillas de la carretera o en algunos lugares te puedes encontrar con gente que vende animales silvestres como mascotas o que vende productos hechos con animales silvestres. Si los compras, estás ayudando a que los sigan haciendo. No los compres. Al adquirir fauna silvestre o sus productos, como caparazones o huevos de tortuga, pieles de reptiles o grandes felinos o incluso plumas de aves silvestres, contribuyes a mantener la industria del tráfico de fauna silvestre. Tú puedes ayudar a preservar la diversidad biológica de nuestro país. No compres fauna silvestre ni sus productos. Firma el compromiso No compres fauna silvestre y ayuda a preservar las especies silvestres de nuestro país y que dejen de sufrir. Yo no compro fauna silvestre. Celebremos a los animales Y acabemos con la crueldad. Em, En cuanto a la parte de la reducción de todas las formas de violencia, también ya
hablaron con la doctora Aline, y si no van a tener la plática, pero creo que ya sucedió. Em, sobre toda esta parte de la veterinaria forense y de cómo todos podemos interactuar. Ahora vamos a ver un ejemplo de este trabajo de cooperación, pero es muy importante que todo el mundo ayudemos en la denuncia, ¿no? Si no existen denuncias formales, muchas veces eso para las autoridades no existe, ¿no? No, muchas veces no existe. Hacer las denuncias en el Facebook no sirve si no se hace una denuncia formal. Si yo hago la denuncia en el Facebook y entonces pongo, ay, este perro está en la azotea, y luego hago la denuncia formal cuando ya se hizo viral, cuando viene la autoridad a la denuncia, a recuperar al animal, pues el animal ya no está porque ya lo escondieron, ya lo perdieron y ya no supimos qué le pasó y entonces nunca pudimos ayudarlo. Entonces es importante que nosotros hagamos las denuncias por el canal adecuado a la persona adecuada, porque a veces me dicen, oye, es que yo ya hice la denuncia y no pasó nada. Bueno, ¿a quién le hiciste la denuncia? A la autoridad A cuando era competencia de la autoridad B, ¿no? Entonces, de todas maneras, no funciona. Es importante tener el conocimiento y, bueno, las personas que son autoridades acá nos ayuden a compartir esta información de qué sí se puede denunciar, qué no se puede denunciar, en dónde sí se puede denunciar, en dónde no se puede denunciar. em, a qué autoridad le corresponde, cuáles son los canales, si se tiene que hacer, no sé, por ejemplo, una ratificación de la denuncia o no es necesario, cómo es que yo hago la denuncia y nada más digo, ay, como que soy un perro que chilla aquí entre la calle A y la calle B, pero nunca dio una dirección, entonces no van a poder llegar, ¿no? También poder hacer la denuncia completa, aportar toda la mayor cantidad de información, pues es importante, ¿no? México podría desarrollar mucha más inteligencia para hacer investigaciones, creo yo, pero por ejemplo, en el caso de las peleas de perros en España, hay casos que se han llevado 4 años en la investigación, pero estos 4 años han acabado con la captura y de la red completa de 20 peleadores de perros, el rescate de 100 animales, de la aprehensión de 5 veterinarios, por cierto, no era mexicano, que cuidaban, que eran los que trabajaban con esos animales, cuidaban sus animales de pelea y así. Pero necesitamos tener una infraestructura que nos permita hacer todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso específico de peleas de perros, las peleas de perros están prohibidas en el Código Penal Federal. ¿Eso qué significa? Que si la pelea se lleva a cabo en un lugar federal, esta ley aplica. Esos son puertos, aeropuertos y carreteras. Pero en general las peleas de los perros no se hacen en la carretera ni en el aeropuerto. Se hacen en los distintos estados. Y sabemos que donde se entrena un perro no es el mismo lugar en el que se pelea, los transportan. Entonces, el Código Penal, por ejemplo, lo que hace es decir, bueno, está prohibido pelear a los perros, pero también entrenar a los perros para pelearlos, reproducirlos para tener crías para pelearlos, prestar el lugar para que lo peleen, llevar niños, ¿no? Y si eres una autoridad, pues las penas van al doble. Eso mismo tiene que estar homologado en todos los estados y solo tenemos creo que 5 o 6 estados que lo han hecho. Entonces se tienen que homologar para que si yo tengo un animal que se está entrenando para pelear, porque yo estoy viendo que están en las corredoras en Ciudad de México, pueda hacer una denuncia para que las cámaras del C5, por ejemplo, lo vayan siguiendo, luego va a entrar a territorio federal en donde ya aplica esta parte de transportarlo para pelear y luego se lo llevaron al Estado de México y entonces ahí pude ver en dónde está y cuando si se tiene que hacer alguna, no sé si en algún punto se hace alguna intervención, se decomisen los teléfonos, las computadoras para poder identificar dónde están las otras personas de las otras redes y eso nos va a llevar a lo mejor un tiempo, pero va a ser una cosa muy, eh, pues, fructífera para la investigación. Pero para eso necesito tener todas las leyes homologadas, bueno, los códigos penales, necesito tener el entrenamiento para las autoridades, se necesitan tener las denuncias correspondientes y se necesita tener paciencia porque les digo, hay investigaciones que llevan años. Entonces hay una gran cantidad de cosas que México todavía no está haciendo y que podríamos estar haciendo, pero necesitamos todavía construir un poco más para poder llegar a ese punto. Pero las mismas procuradurías ambientales,
municipios, etcétera, hacen sus investigaciones para poder identificar si hay situaciones o no que sean de maltrato a los animales. A veces son simplemente pleitos con los vecinos y que, pues, para molestar al vecino le echan a la patrulla, ¿no? Muchos de estos animales que sí son maltratados, que son rescatados de maltrato, pues necesitan rehabilitación y es importante el trabajo de todo el mundo para que esos animales puedan ser rehabilitados. Ahora les voy a enseñar un esquema que hice que habla un poco de todas estas cosas. Incluso también la veterinaria forense ayuda muchísimo en problemas de conservación, además de las otras cosas que hemos dicho que es importante trabajar para cumplir estos objetivos em, sustentables, sostenibles. Entonces, este es un ejemplo de cómo todo el mundo podemos poner nuestro granito de arena en este One Health, One Welfare, desarrollo sostenible para nuestro planeta, centrado en un caso de maltrato animal. Entonces aquí lo que vamos a ver es que tenemos a la sociedad. Muchas veces la sociedad no se anima a hacer las denuncias de maltrato, ellos por miedo a las represalias, porque no saben exactamente con quién hacerlo. Así que muchas de las preguntas de ¿dónde denuncio a una persona que tiene un perro amarrado? Llegan a las ONGs. Y muchas ONGs ya están bastante preparadas para poder hacer este acompañamiento de la sociedad para hacer las denuncias e incluso ellos presentan las denuncias. Por otro lado, entonces tenemos a las autoridades a quienes se les va a hacer las denuncias y dentro de nuestros actores pues también tenemos a los veterinarios, ¿no? Pueden ser ONGs o pueden ser protectoras independientes. Ahora, si ustedes recuerdan que estamos hablando de este marco donde tenemos un solo bienestar y una sola salud, pues esto nos da un marco, junto ven un marquito verde alrededor que tiene que ver con el ambiente, nos da este marco en el cual podemos y debemos trabajar para que todo el mundo viva en un espacio saludable y seguro y feliz y con bienestar. Acá les estoy presentando a Bob. Esta es una denuncia que hizo una persona de la sociedad que veía un animal que estaba pues abandonado, amarrado mucho tiempo, que no le daban de comer y que pues que querían ver cómo podían rescatarlo. Entonces, gracias a que tenemos una gran cantidad de legislación, de protocolos de actuación y de procedimientos, se puede hacer la denuncia. En este caso, en mi ejemplo, lo está haciendo una ONG, hace la denuncia a las autoridades, en este caso que es una víctima viva, van con los veterinarios forenses, la criminalística y todo lo que se tenga que hacer para revisar a este animal que ha sido rescatado. Cuando rescatan a Bob, lo pueden ver que lo rasuran para poder hacer un análisis más profundo de lo que le estaba sucediendo a este perro. Y como pueden ver, pues sí se nota que el animal estuvo amarrado por mucho tiempo porque vemos en el cuello la marca del collar que ya se le estaba encarnando. Estamos viendo que este animal probablemente pasó mucho tiempo sobre sus mismas orina y excremento, porque todo lo rojo que ven son quemaduras químicas que pasan con el amoníaco, con la orina, o pueden ser también situaciones de humedad. Entonces se nota que este animal ha estado en un lugar húmedo, probablemente lleno de orina y excremento. Además, cuando lo ropan, podemos ver la condición corporal del individuo que está realmente emaciado. Eso significa que este animal ha estado, pues, privado de agua, de alimento, seguramente de agua si le hiciera alguna prueba de pellizco o si midiera ya en tiempo llenado capilar, seguramente también va a estar deshidratado. Veo cada una de las costillas, veo cada uno de los huesos. Vemos a este animal que está realmente en una condición corporal muy baja. Podemos ver que se le pone comida y el animal está, claro, con el hocico en la comida, pero podemos ver lo blanco del ojo. Si alcanzan a ver así el ojito aquí, se ve una parte blanca del ojo. El perro está comiendo, que seguramente muere de hambre, pero aún así está muy atento a lo que está pasando con la persona. Obviamente el animal no se puede ni levantar. Vemos las orejas ligeramente echadas hacia atrás. Podemos notar que este animal tiene miedo.
Vemos un animal que realmente no tiene salud, no tiene bienestar, está asustado, todas las cosas negativas que le pueden haber pasado a este animal, pues seguramente le pasarán. De ahí se va a surgir una ramita que tendrá que llevar el proceso judicial y aquí entran los abogados, que es maravilloso que tengamos abogados en estas clases, ¿no? Em, y ahí seguirá todo un trabajo, a lo mejor penal, si esta denuncia fue una denuncia que entrara en los códigos penales, ¿no? Hablando del animal en específico, pues el animal va a tener que ser evaluado por etólogos, va a tener que ser evaluado por médicos veterinarios, va a tener que tener un proceso de rehabilitación física y emocional que generalmente pues no se puede hacer por las autoridades porque no tienen los recursos suficientes, no tienen los lugares donde llevarlos, así que normalmente va de regreso otra vez a el trabajo con las ONGs. En muchos lugares lo que se hace son convenios de colaboración, memorándum de entendimiento en donde las ONGs o personas independientes resguardan a los animales y junto con los veterinarios, con los etólogos, con educadores caninos, con entrenadores, pues hacen la rehabilitación de ese animal para que después cuando lo libera la fiscalía o se hace la entrega del animal de manera voluntaria, la ONG pueda regresar a ese perrito a la sociedad y ahora vamos a necesitar de personas en la sociedad que nos ayuden a darle un buen hogar, a hacer que se le olviden todas esas cosas horribles que vivió Bob antes y ahora tengamos un perrito sano, feliz y contento para poder estar viviendo una vida que sí merece, ¿no? Y como pueden ver, pues en todo este proceso vamos hablando también de enfermedades, porque ese animal probablemente no tenía vacunas, no sabemos si tiene alguna zoonosis como brucela, canis, y cómo podemos ir viendo todo la mezcla de cosas, de emociones, de sentimientos, de ayuda, de interdisciplina que tenemos, por ejemplo, en este pequeño caso de Bob. Déjenme ver al chat. Em, Generalmente en México, es un gusto saber de ti, ya me tenías muy abandonada, Ili. Em, Generalmente en México, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Paoto, con Proespa, lo que tratan de hacer es tener redes de apoyo con ONGs y las ONGs son las que se hacen el cargo de estos gastos que lo ideal sería que se tuviera una partida desde la parte de las autoridades para que estos gastos sean cubiertos, pero no es la realidad de nuestro país. Si alguien tiene alguna experiencia distinta, me lo comunica. Hay algunos lugares, por ejemplo, el Marqués en Querétaro, que ellos, por ejemplo, cuando hacen el rescate, sí los resguardan. em, en lo que era el centro de control canino, que se transformó, y ahí muchas veces ellos tienen esta carga, pero generalmente no. Entonces, una de las cosas que hacen las autoridades es que tienen estos convenios de colaboración. Entonces, por ejemplo, hay algunas que reciben, no sé, de repente hay alguien que dice, estoy buscando donar alimento. Entonces, se lo donan a la autoridad y la autoridad lo distribuye con las protectoras con las que trabaja. Dentro de este trabajo en conjunto en donde ellos están recibiendo los animales y los están manteniendo, también la autoridad, por ejemplo, los ayuda a profesionalizarse, les da cursos de capacitación, ya tiene una población que está identificando que sabe que es maltrato y que no es maltrato de manera objetiva y que sí sabe que si una denuncia viene de estas ONGs, pues es muy probable que sí sea un caso de maltrato y entonces les dan un poco de prioridad a estos casos con todo y el triage que se tenga que hacer. Entonces, hay una especie de ganar-ganar para las dos partes dentro de estos memorándums de entendimiento. Em, pero claro, la parte de los recursos es una situación que normalmente en nuestros países se sufre. Se sufre, se sufre. No estoy segura si en alguna de las legislaciones de las
intentos de cambio de legislación de la Ciudad de México, se decía que el gobierno tendría que tener una partida para poder tener un albergue de resguardo para estos animales. Una de las cosas que yo recomendaría para hacerlo menos pesado es que las fiscalías trataran, o las autoridades trataran de que las personas entreguen a los animales, y si es una situación en la que estamos viendo cosas como este caso, en el que dices, no hay manera que se lo vayamos a regresar a la persona, que el animal se firmara dentro de el trabajo que se está haciendo con esa persona y la fiscalía o la autoridad, que se firmara la entrega del animal, para que cuando se le entregue a la ONG ya se le entregue sin restricciones, una vez que se haga todo el análisis forense, por supuesto, que se entregue sin restricciones, porque esa persona entonces, aunque si bien va a ser el gasto a lo mejor de la rehabilitación, lo puede dar en adopción de manera inmediata, en cuanto el animal pueda estar saludable. Sin embargo, lo que sucede normalmente es que estos animales están en resguardo de estas personas hasta que terminan los juicios, y los juicios pueden llevar años. Entonces, ahí el gasto es muy complejo. Una de las cosas que se puede hacer para disminuir estas situaciones, que los animales se entreguen. Pasó, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el que seguramente muchos se enteraron, había un caso de 4.000 beagles de un laboratorio de pruebas que se hacían con estos perros. Entonces, hay una cámara escondida, se hace la investigación y hay como, no sé, 60 cargos de crueldad animal contra ese lugar. Y cuando se estaban haciendo em, como pues este trabajo los acusados y así, lo que se pidió como para que tuvieran un atenuante y fueran menos duros con ellos en en las penas, era que entregaran a los Beagles. Entonces se tuvieron que movilizar 4.000 Beagles, antes de que empezara no sé qué parte del juicio, para ya poderlos dar en adopción. Entonces eso pues fue maravilloso, porque ¿quién iba a poder mantener 4.000 Beagles en el tiempo que duren los juicios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden ayudar a que la carga monetaria no sea tan grande. En algunos lugares se cuentan con fondos verdes, habría que ver si estos fondos verdes podrían ir para esos casos. Otras de las cosas que podrían suceder es que las autoridades que pueden multar, porque en México no todas las autoridades tienen el poder de multar, pero si es una falta administrativa y hay una multa económica, que esa multa económica regrese para la autoridad que está haciendo estos rescates, y entonces se vuelva un poco sostenible. Una de las cosas que se ha intentado en México, pero no lo hemos podido lograr, es que hace unos muchos años las croquetas para perros no tenían IVA. Después se pensó que era un artículo de lujo y entonces se les cargó IVA. Y una de las cosas que pues se ha intentado hacer es decirle al SAT que ese dinero del IVA de las croquetas no se vaya al fondo general de los impuestos, sino que a lo mejor pudiera ir a un fondo para que pueda ser usado por los animales, que podrían ser algunas de las soluciones. Espero haber contestado. Entonces, hablando justamente de esta parte de disminuir los diversos tipos de violencia, pues tenemos que darnos cuenta que hay distintos tipos de violencia. Tanto el abuso físico, em, nada, el abuso físico, que pueden ser lesiones no accidentales, como golpear, sacudir, arrojar, envenenar, quemar al animal, asfixiarlo o sofocarlo. Ay, ay, o el maltrato emocional, que es más fácil reconocer en los humanos porque tenemos psicólogos y hay psicólogos forenses, y podemos identificar este maltrato emocional que persiste. Sin embargo, la etología nos ayuda a poder identificar animales que también puedan tener condición en la que vemos que alguien levanta la mano y el perro ya se hizo bolita, en la que nos puede hablar de un animal probablemente abusado, que es diciendo que si yo le hago así a mi perro y empieza a brincar de un lado a otro, por ejemplo, ¿no? Generalmente las leyes de protección a los animales castigan el sufrimiento, y el sufrimiento puede ser físico, por supuesto, con dolor, pero también puede ser emocional. Así que la parte del desarrollo de la etología nos ayuda muchísimo
para poder identificar estas situaciones. Este es un caso de Reino Unido, en donde había una persona que dejó a 6 perros en un vehículo estacionado a temperatura ambiente, nada más que la temperatura ambiente eran 27 grados centígrados y los perros murieron de shock de calor. Lo que hizo la fiscalía es argumentar que estos perros habían sufrido emocionalmente muchísima angustia por haber estado encerrados en este camioneta con el toldo cerrado. Y lo que describe la fiscalía es que los animales sintieron ansiedad, pánico, náuseas y tenían incomodidades físicas y térmicas. Y este análisis de la situación fue considerado en la corte. La persona fue encontrada culpable de sufrimiento innecesario para estos 6 perros y que la manera en la que murieron entonces, como les trajo este sufrimiento y esta agonía, fue un factor agravante. Y esta persona en el 2015 tuvo una pena a la que sí llegó en prisión por 6 meses, ¿no? Significa que entre lo que sí, los años que de la pena mínima y la máxima, etcétera, de todas maneras alcanzó cárcel 6 meses. Este otro caso también del 2015, una persona estaba en un elevador, agarró a un perrito, un cachorro de Doberman, le jaló la correa, le empezó a patear y entonces se hizo la denuncia. Cuando se revisa el perro no se encuentran signos de abuso físico, porque a veces entre el color del perro, la piel del animal, algunas cosas, pues no es tan fácil ver moretones como cuando si uno te aplasta aquí al humano y le puedes ver hasta los dedos marcados. Con los animales a veces eso no se nota. Sin embargo, al hacer toda la descripción de la situación de miedo y de abuso que debió haber sentido este animal y de la situación de dolor y de miedo, la persona pues no le quedó otra más que de declararse culpable de angustia emocional innecesaria y esta persona fue sentenciada a una multa de 5.000 libras esterlinas y una orden de prohibición de 3 años en no tener animales. Este otro caso, había un pastor alemán que estaba dentro de un vehículo que se quedaba ahí por mucho tiempo y además le pegaban el perro en la cabeza. A este perro es retirado de la persona y no se encontraron otra vez lesiones físicas. Entonces la persona quería recuperar al perro. Sin embargo, haciendo toda el análisis del impacto emocional que tendría regresar al perro a ese auto y con esa persona violenta, se le niega regresarle al perro a esta persona. Otro tipo de abuso que entra perfecto en esta parte del One Health tiene que ver con el abuso sexual. Hay estudios que demuestran que las personas que abusan sexualmente de animales tienen una mayor probabilidad de abusar de personas. Hay otro estudio que se los iba a poner aquí, me acabo de acordar que no pegué la diapositiva, de un número de personas de abusadores sexuales ya que habían sido llevados a la cárcel y creo que el 90% casi, una cosa así, no me acuerdo exactamente el número, el 87% habían abusado también de animales. El abuso sexual es un tema que normalmente nosotros tratamos como zoofilia, pero que, y por eso quiero hacer énfasis en este tipo de situación para esta plática, que la zoofilia no debería ser el término adecuado para usar, aunque es en la legislación, por lo menos mexicana, la manera en que generalmente se describe, ¿no? El abuso sexual es hacer que el individuo participe en actividades sexuales que incluye acciones o lesiones rectoanales, genitales, etcétera. Si ustedes buscan zoofilia, pueden encontrar otros sinónimos como bestialidad, zoerastia. Y aunque si bien la zoofilia puede ser descrita por su etimología como amor hacia los animales, bueno, sabemos que hay zoofilia sexual y zoofilia no sexual, pero lo importante es que en el DSM-5, que es como la Biblia de los psicólogos, y acá está la doctora Tere hablando de mujeres empoderadas, que puede hablarnos un poco más de este término. En el DSM-5, los psicólogos identifican criterios diagnósticos para estos trastornos psicológicos y la zoofilia o la zoorastia están descritos como
parte de estos trastornos. Entonces, cuando alguien necesita identificar si existe zoofilia, pues necesita ir con un psicólogo que sepa de trastornos parafílicos. Esta parafilia es una parafilia específica que puede darse de manera oportunista o ocasional, pero también puede darse constantemente con personas que entrenan animales para estas cosas. Entonces, si yo tengo un caso de zoofilia, pues entonces esta evaluación forense la tendría que hacer un psicólogo para saber si cumple o no cumple con que tenga fantasías sexuales con el animal o ciertas características que tiene la zoofilia. Sin embargo, el veterinario forense no le deja mucho chance para hacer la investigación. Esto es parte de lo que dice el DSM-5 en otros trastornos parafílicos especificados, sino que deberíamos de usar el término de abuso sexual hacia animales o abuso sexual en animales, porque ahora sí entonces el veterinario puede identificar si hay lesiones, si hay signos de, no sé, semen en el animal para poder hacer una investigación en la parte del animal que en este caso es en donde nos importa, ¿no? Esta tabla que están viendo aquí, que está en inglés, no la tengo en español, de un libro de patología forense, pueden encontrar que además, bueno, hay muchas variantes dentro de la parte del abuso sexual, como el zosadismo y la zoerastia, etcétera. Pero el término adecuado que tendríamos que estar usando en nuestra legislación sería abuso sexual hacia animales. Y de nuevo, regresando a la parte de la parte emocional, hubo un caso, creo que fue en el 2018, donde el etólogo Tomás Camps hizo una revisión de dos yeguas que habían sido abusadas sexualmente y él decía que la yegua más joven no parecía poder ser ni siquiera rehabilitable, que le tenía mucho miedo. Llevaron a las yeguas al lugar en donde habían sido abusadas y las señales de sufrimiento eran enormes y este análisis que hizo el doctor Camps permitió endurecer las pruebas, la condena al demostrar que estos animales tenían estas secuencias psicológicas, ¿no? También tenemos negligencia, que es la falta persistente de proporcionar a una persona o a un animal. Otra vez tenemos nuestro One Welfare. En nuestro One Health, las necesidades básicas de la vida, alimento, agua, refugio, que no les dan cuidado veterinario adecuado, y si el animal estaba enfermo, pues no es un factor atenuante. Si estaba enfermo había que llevarlo a revisar. La doctora Ileana en su tesis de maestría hizo un trabajo que a mí me parece excepcional, que valdría mucho la pena que pudieran tener una sesión, una clase, que armara una plática de cómo ella hace estas evaluaciones de falta de cuidado, no me acuerdo cómo se llama, exactamente como usan en la legislación allá, que es como esta falta, no crueldad, sino falta de tenencia responsable, una cosa así, y desarrolló una manera de hacer estas evaluaciones que es realmente magistral y que valdría la pena que si tienen la oportunidad de platicar con ella y de contactarlo, lo hagan. La negligencia lleva a la omisión de cuidados y uno puede decir, bueno, pero es que a este perrito simplemente nada más no lo bañaron, ¿no? Pues nada más no lo bañan y ese simple no lo bañan puede hacer que ese animal se muera de hambre porque el bigote y la barba se le hace un nudo y el perro ya no puede abrir la boca, se les hacen unas plastas tan complicadas en el ano que el animal definitivamente ya no puede defecar y que cuando uno hace el análisis completo, pues ve las quemaduras, ve las llagas. Imagina el dolor de esos animales en esta falta de solo no lo bañaron, ¿no? Em, Acá uno puede decir en una descripción, bueno, pues se le ve que el perro tiene una camita, tiene un espacio en donde tiene una casita, tiene un plato de agua por allá, el de comida está volteado, pero si ustedes analizan toda la situación y ven, a lo mejor el animal no se ve tan delgado, pero si ustedes ven en donde está viviendo la humedad, el cadáver del animal que está atrás, que no sabemos si
fue otro perro que se murió, fue cosa que le dieron para alimentarse, vaya usted a saber qué sucede con eso, ¿no? O a lo mejor se murió otro perrito y entonces él se alimentó de ese, por eso no se ve tan delgado, pero seguramente no es la cosa más saludable del mundo, ¿no? Podemos hacer estudios en los que nos importa que tenga el recurso, pero también la calidad del recurso, ¿no? Este es un video cortesía de Proespa. En este caso, este animal había sido se recibió una denuncia de un animal que era maltratado, lo golpeaban con una escoba, lo golpeaba la persona que están viendo acá, que es el presunto responsable. Cuando se hace el análisis, bueno, pues dentro de las posibilidades de la persona le tenía una camita para que tuviera un resguardo del calor, del frío, tenía agua, tenía comida, la condición corporal no se veía mal, porque de nuevo, pues no vamos a esperar que tengan una casa con aire acondicionado, pero que sí tenga las cosas que requiere el animal para poder estar cómodo. Tiene un pisito con unas cobijitas, una camita, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de algunas de las cosas básicas que debería tener este animal cubiertas, pues las tiene cubiertas, pero quiero que ustedes vean la reacción del perro y me digan qué creen que está sucediendo aquí. Voy a apagar el video. Entonces, obviamente notamos que el perro, así como mucha felicidad que se le acerque el señor y la escoba no le da, ¿no? O sea, no vemos que él vaya, se acerque a la persona. De hecho, vemos a la perra con una condición, con el cuerpo agachado. La perra huye de donde está él, se mete al refugio, no deja de mirarlo. Vemos como de nuevo les digo, está cuerpo agachado. Podemos darnos cuenta que el animal no le está pasando bien, ¿cierto? Con esta situación, la persona que hace el análisis le dice al animal, al responsable que el animal pues le tiene miedo, que no le está pasando bien y que sí, mejor se los entrega y no se mete en problemas. Entregan al perro, vean la conducta, la cara completamente distinta. Y esta es la relajación que tiene la perra con la persona adoptada, ¿no? Entonces, estas cosas de antes y después siempre nos ayudan a identificar cómo los animales sí podían estar mejor. De nuevo, no se le quita al animal, no se le pide la entrega por las condiciones de pobreza o no en las que pueda vivir la persona, sino por lo que el perro dice. Y digo dice con comillas, porque aunque no nos está hablando con la voz, pues sí nos está hablando con la conducta y nos está diciendo cómo es que se siente en ese espacio. Em, Ahí me falta un espacio porque se parece que se saluden, pero es salud en el cumplimiento de una intervención. Hablando justamente de estas situaciones en donde nosotros necesitamos hacer rescate de animales y tratar de que haya menos violencia, etcétera, etcétera, otra vez una sola salud pues va a entrar, porque es importante recordar que muchos animales pueden tener enfermedades zoonóticas, que nosotros tenemos que tratar de tener el equipo apropiado y hacer el manejo adecuado para que no salgamos mordidos, que también es un problema de salud pública, o enfermos. Así que contar con equipo de protección es muy importante. Lentes, gogles, trajes, botas, ya había dicho guantes, mascarillas, etcétera, etcétera. Reconocer situaciones de riesgo y minimizarlas va a ser muy importante para la gente que trabajamos con animales. Por ejemplo, si entramos a un caso de acumulación, que sería otra vez un caso en el que tenemos todas las cosas negativas en el One Welfare y en el One Health, muchas veces las personas que acumulan animales, pues son personas que tienen estos trastornos mentales en donde no tienen redes de apoyo, se sienten aisladas, eh, tienen una incapacidad para ver el sufrimiento de los animales están en situaciones muy complicadas. Nosotros hemos ayudado en algunos de estos casos en el que
Yo que no soy asquerosa, dices, necesito salir a respirar un poco, a empezar a tener un cubrebocas y justamente el cubrebocas hay momentos en que no es suficiente. Cuando nosotros tenemos como humanos, entramos a un lugar con una concentración de 24 a 50 partes por millón de amoníaco, hay irritación en la nariz y en la garganta después de 10 minutos de exposición. Entre 72 y 134 partes por millón, ya hay una irritación de la nariz y la garganta a los solo 5 minutos. Con 700 partes por millón hay una irritación inmediata y severa del sistema respiratorio. A los 5.000 hay espasmos respiratorios, asfixia rápida y arriba de 10.000 edema pulmonar, acumulación de fluidos en pulmones, potencialmente fatal y la muerte, ¿no? Ahora imagínense a los pobres animalitos que tienen todavía un sistema olfativo mucho más sensible, pues todo lo terrible que es fisiológicamente para estar en un lugar en donde está lleno de excretas y por lo tanto la concentración de amoníaco es grande, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay enfermedades zoonóticas muy comunes en situaciones de maltrato, ¿no? Estas puppy mills, fábricas de cachorros, criaderos inescrupulosos, la situación de acumulación, peleas de perros, de gallos, etcétera, pueden tener grandes riesgos de la salud. Aquí peleas de gallos porque en Estados Unidos es ilegal, en México, en Veracruz es ilegal. En muchos otros lugares no son ilegales. Pero nosotros podríamos encontrar distintas enfermedades y otra vez vectores. ¿Se acuerdan que otro de nuestros em, objetivos tienen que ver con el control de vectores? Bueno, las garrapatas, que yo es el único animal que no soporto en mi vida, son las garrapatas, traen muchas enfermedades para los animales, pero también para las personas, ¿no? La enfermedad de Lyme es una enfermedad terrible. Yo tengo dos grandes amigos que tienen enfermedad de Lyme y cuando les toca estas cosas de dolor que ya son inmanejables, están días en el hospital, pero están cansados, pero les duele todo, pero amanecer es súper complicado. Justin Bieber y Thalía tienen enfermedad de Lyme también. Y luego ellos también hablan un poco como sobre estas situaciones. La rickettsiosis, que es otra enfermedad que transmiten las garrapatas, la tiña, la sarna, que alguna es contagiosa y otra no es contagiosa, la yardia, es una zoonosis también. El tétanos, y por eso la gente que trabajamos con animales bueno, en general deberíamos estar vacunados contra el tétanos, porque muchos de los animales tienen tétanos. Clostridium tetani de manera normal en su boca, por ejemplo, los perros, los gatos, en el excremento, en el caso de los caballos. La leptospirosis, que si ustedes se dieron cuenta ahora con la Dana, hubo gente que fueron a ayudar en esta situación de inundaciones en España y acabaron con una enfermedad terrible que es la leptospirosis, que además en México no se sabe diagnosticar porque además los signos son como me siento cansadito y tengo gripa y eso puede ser cualquier día de estrés de cualquiera de nosotros, ¿no? La rabia, por supuesto, que aunque México está libre de rabia transmitida por mordedura de perro, no estamos exentos de rabia transmitida por otros animales. Hemos tenido muertes en los años anteriores de niños que tocaron un murciélago hematófago que estaba contaminado. El año pasado tuvimos el deceso de un rescatista que intentó rescatar a un gato y que tenía rabia y que también murió de eso. Entonces, si trabajamos con animales y tenemos un riesgo importante, también vale la pena mucho estar vacunados contra la rabia, ¿no? Porque muchas veces de los lugares en los que entramos a hacer rescates a los animales, pues nos encontramos este tipo de situaciones en las que hay muchas complicaciones para nuestra salud y como dijimos, usar el equipo de protección personal pues debe de ser una de las cosas vitales en nuestro trabajo diario. Tengan ahí en su cajuelita donde traen sus croquetas, también traigan equipos de protección, un chalequito y cositas para que la gente los vea cuando hacen un rescate, porque si no, a veces nos metemos en situaciones de peligro que, que, que en lugar de rescatarlo, que nos van a tener que rescatar a nosotros, ¿no? Obviamente tener cuidado también con los animales en casa después de que nosotros hacemos trabajos, los tapetes sanitarios, si solo me paro y me voy no sirve de nada, normalmente hay que estar, los zapatos se tienen que quedar ahí un buen tiempo para que puedan servir, etcétera. Em, entonces, ya casi para terminar, me faltan algunas diapositivas. Les quiero contar un poco de el trabajo que hacemos en Aguascalientes,
que espero que va perfilándose para ser un caso de éxito. En Aguascalientes tenemos trabajando el 2015 y el 2023, principalmente enfocado en la lucha contra la crueldad hacia los animales. Hemos ayudado en algunos casos de situaciones de cuidado negligente de los animales que podrían ser catalogados casi como o catalogados como acumulación, uno de 46 animales y otros 100, pero además trabajamos mucho con las autoridades, con la Procuraduría de allá, que es Proespa, etcétera. Y además hicimos un conteo de población para poder identificar, es una inferencia, actitudes de las personas con los animales y también cuántos animales hay y en dónde están, más o menos, ¿no? Dentro de ese trabajo nos dimos cuenta que en las zonas rurales o de bajos recursos, la gente no lleva a sus animales a vacunar a desparasitar porque no hay accesibilidad a los servicios veterinarios. Y en nuestro trabajo con el municipio, específicamente Aguascalientes, que es a quien le corresponde el Centro de Control Canino, nos contaban que tienen una gran cantidad de animales de entrega voluntaria por cuestiones de salud. La gente ya no los puede atender médicamente hablando, como no los quiere ver sufrir, pues los lleva al Centro de Control Canino. Em, entonces nos dimos cuenta que ayudando a crear una cultura de tutela responsable, acercando cuidado veterinario a estas zonas, podemos ayudar a disminuir el abandono de los animales, que lleguen menos animales a los centros de control canino, que las familias permanezcan unidas y que permanezcan saludables. Entonces, a partir del 2024 comenzamos a buscar estas comunidades que encontramos con necesidades en nuestro análisis inicial para poder hacer clínica móvil. También hicimos capacitaciones a autoridades, ONG, sobre distintos temas y sobre cirugías de alta calidad, porque el Estado tiene veterinarios que hacen cirugías y a veces la gente no confía tanto, entonces nuestra intención era ayudarlos a mejorar algunas partes de los procesos para que la gente se sintiera más confianza y pudiera llevar a los animales a esterilizar. Tenemos una campaña de educación humanitaria que no hay una traducción clara para humanitario en el español, entonces compasiva, que trabajamos en campañas de difusión en general y de educación en escuelas de educación básica, y se hace trabajo legislativo y revisando leyes y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, nuestra intención era acercar, como les digo, el cuidado veterinario a poblaciones más vulnerables para tener poblaciones unidas y más saludables, contribuir a que menos perros y gatos lleguen al centro de control canino o a la calle, contribuir a que los animales que están bajo el resguardo humano tengan una buena calidad de vida. También muchas de estas personas cuidan animales comunitarios, aunque si bien no están completamente en el resguardo humano, pues sí, los que están en la plaza y que la gente va y les da comida. Contribuir a la educación y concientización en temas de tutela responsable y disminuir el número de personas mordidas. Una de las otras cosas por las cuales muchos animales llegan al centro de control canino es por mordidura. Y esta mordedura se puede prevenir porque muchas veces había un perro en el centro de control canino de Aguascalientes. Un día que fuimos, un niño le había aplastado los testículos. Entonces, claro que el perro lo mordió, era un husky. Iba hasta con su pecherita nuevita, ¿no? Ay, entonces, si ese niño sabe que no tiene que hacer cosas y el perro entonces no tiene que poner límites con lo único que tiene, que son los dientes, pues ese animal también va a permanecer con las familias, ¿no? Eh, Trabajamos con la comunidad en esta parte de esta educación compasiva en escuelas, en las mismas clínicas de móviles que damos. Atención veterinaria, hay pláticas de tutela responsable, les enseñamos acerca de traer la plaquita para que el animal esté en su casa, hablamos de las esterilizaciones. Mars nos donó, por ejemplo, alimento que le dábamos a las personas de estas clínicas. Y entonces podemos ver, pues estas personas ven la cara de felicidad de la señora con su alimento, con sus animales vacunados, desparasitados. La verdad es que es bien bonito. También la satisfacción para los médicos que trabajan con nosotros, pues es bien grande, ¿no? En la formación de los veterinarios, formamos algunos veterinarios en un centro de capacitación que tenemos en Bolivia, de alta calidad, y que las doctoras y los doctores que trabajan allá son realmente increíbles y bueno,
un poco de este conocimiento, entonces lo trajimos de Derrama a Aguascalientes. Tenemos trabajo con la Universidad Autónoma del Estado, con el Instituto de Educación, con el municipio, con la Procuraduría, para poder hacer un trabajo integral, así que es nuestro pequeño laboratorio, ¿no? Em, Algunos de los retos actuales que yo puedo identificar es la falta de coordinación interinstitucional, cada vez hay más, pero hubo un tiempo, por ejemplo, en Ciudad de México que las autoridades que tenían que ver con animales no se conocían, nos juntamos en una capacitación, se pasaron los teléfonos y han hecho a partir de ahí unas cosas increíbles, así que la coordinación interinstitucional es muy importante. Hay muchas leyes de protección a los animales. Yo me canso si todos los días tenemos una persona que trabaja con nosotros que se dedica a monitorear iniciativas de ley. Hay días que no alcanzo a ni siquiera ver los nombres de las todas porque metieron 5, pero entonces se meten leyes y se meten leyes, pero no hay una inclusión real de todo esto y una articulación como una política pública más grande y eso tendría que ser algo que se tenga que trabajar. Hay una gran desigualdad en el acceso a la salud y a los recursos, que bueno, pues es parte de justo esta Agenda 2030, ¿no? ¿Qué necesitamos para avanzar? Seguramente muchas cosas, pero entre ellas educación y capacitación transdisciplinaria y de nuevo tener este tipo de espacios me parece maravilloso. Que se hayan políticas públicas con un enfoque integral y por supuesto, preguntaban hace rato con el financiamiento, sí se necesita financiamiento para poder hacer grandes cosas, ¿no? En conclusión, la Agenda 2030 no puede cumplirse sin reconocer la interdependencia que existe entre los humanos, los animales y el planeta, y estos caminos de una sola salud y un solo bienestar, pues dan una oportunidad viable y necesaria para poder ayudar desde nuestra trinchera a cumplir con esta utopía en la que queremos vivir en un mundo más saludable, más equitativo y mucho más pacífico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que fue una ponencia sumamente enriquecedora. Pues no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Si quieren que abramos micrófonos o si quieren escribirla en el chat. Creo También que ya fuimos creo que faltó el comentario de Faber Córdoba. Vi el de Ángel, el de Anti y no sé cuál es el otro. Es decir, tú lo tienes por ahí. Sí. Bueno, a ver. Raúl Rojas, el maestro Raúl Rojas comenta. ¿Qué opinión le merece el manejo que los pueblos indígenas tienen sobre su hábitat y el respeto a la naturaleza, animales y plantas? Tenemos que aprender de ellos. Tienen mucho que enseñarnos. Por supuesto, hay ciertas cosas que son increíbles. Yo siempre he creído que nuestra cultura como tal no es una cultura de violencia, ¿no? O sea, generalmente siento que tenemos mucho respeto y cuidado por los animales porque vivimos con ellos. Y cuando tenemos ciertas cosas que a veces la gente dice que son de los pueblos originarios, yo no creo que sean tan de los pueblos originarios, ¿no? O sea, hay cosas de mucha violencia que fueron traídos por los españoles y que se arraigaron y que por supuesto eso se tendría que transformar, pero hay muchas otras cosas del cuidado del ambiente y del respeto de los pueblos originarios que sí tendríamos que reconocer, enaltecer, y copiar seguramente, ¿no? Muchas gracias. Comenta Faber Córdoba. Buenas tardes, soy educador canino y especialista en modificación de conducta y tallerista en tenencia responsable de animales de compañía y bienestar animal integral en Medellín, Colombia. Efectivamente, como lo dice la doctora Claudia, en Medellín vamos un poco adelante en temas de protección animal, aunque ha desmejorado un poco. Y sí, el trabajo multidisciplinario es fundamental porque se necesita involucrar a los gobiernos y a la sociedad, en especial formando a los niños, también en temas regionales y globales de cuidado del medio ambiente y fauna silvestre. Sin la ayuda de herramientas jurídicas es extremadamente difícil avanzar y sin la población debidamente formada, aún más difícil. Felicidades por la intervención.
Muchas gracias. Sí, Medellín, Colombia en general, bastante avanzado. Sí, eso es un ejemplo que siempre pongo. Comenta Pau Carrillo, solo agradecer su paciencia y que nos comparta estas aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, ya leyó el comentario de Ángel Sánchez de Huichapan. Comenta Pascualito. Como ya lo dijo, doctora, es importante la denuncia ante una situación de maltrato, no solo publicar y decir creo, al parecer, como en la ponencia anterior, es tomar conciencia y sensibilidad a los seres sintientes. Excelente ponencia. Muchas gracias, de acuerdísimo. Dice Laura Ramírez, felicitar ampliamente a la doctora Claudia por tan excelente ponencia, realmente una visión y conocimiento exacto del tema. Gracias por compartir. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay más dudas, más comentarios. Bueno, acá. Bueno, Anti dice, excelente ponencia e información como siempre. Gracias. Muchas felicidades. Pues bueno, creo que ya no hay, ahora sí ya no hay comentarios ni preguntas. Bueno, Araceli dice, muy interesante todo lo que expuso. En verdad que tenemos que aplicar los conceptos adecuados para poder aplicar la ley. Sí, eso es bien importante. Pues muchísimas gracias, doctora, Un como placer. siempre. Pues fue muy enriquecedora la conferencia. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles con la doctora María Ruiz con el tema Educación con perspectiva multiespecie para una cultura de paz. Pues excelente día a todas y a todos, excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias.